Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Este precioso muñequito de nieve que lo podemos realizar con las tapas plásticas que usted consigue en las botellas de refresco, en las botellas de jugo, agua mineral. Bueno, esas las reciclamos y con esas las vamos a utilizar para hacer nuestro muñequito de nieve. Pero antes de comenzar, les quiero recomendar el canal Botellitas de Luz. El que les gusta las manualidades, pintar, decorar y reciclar, se los recomiendo. Para que vean Botellitas de Luz. Les pido que lo apoyen. Gracias y Dios los bendiga. Vamos a comenzar. Bueno, mire, vamos a hacer un anillo mágico. Usted mire las tapas. Usted puede hacer las tapas del mismo grande, del mismo tamaño, o una más pequeñita y otra más grandecita. Así. Y usted las utiliza en este modo. Si no, del mismo tamaño, del mismo tamaño. Pero usted juega con su imaginación. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y vamos a comenzar haciendo puntos altos. Hacemos uno y dos cadenas lazadas y entramos y hacemos aquí 12 puntos altos en este anillo, entrando en el anillo hasta tener los 12 puntos altos. Así, tres, termino con mis 12 puntos altos y estos 12 puntos altos sin contar la cadena. Aquí tengo la cadena 1 y 2. Yo voy a entrar en el primer punto alto y cierro con punticos deslizados, así. Y aquí hago uno y dos cadenas y voy a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar dos veces en el mismo punto y vamos a hacer dos aumentos en cada punto de base. Vamos a terminar la vuelta con 24 puntos altos, así en todo el contorno. Aquí ya estoy terminando y cierro en mi primer punto alto, así. Aquí vamos a comenzar haciendo dos cadenas y ahí vamos a comenzar haciendo uno y un aumento de puntos medio alto. Mire, así, lazada, entro, hago un punto medio alto. Lazada, entro y hago un aumento de puntos medio alto. Un punto medio alto, un aumento. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya termino, hago mi último punto medio alto. Así. Y cierro. Aquí. Así, mire. Esto es lo que nos va a cubrir aquí, este espacio. Usted depende la tapa. Si usted hace una tapa es mucho más grande, usted le hace, en vez de hacerla aquí medios puntos altos, usted le hace puntos altos. Y ahí le va aumentando según sea su tapa. Aquí vamos a hacer uno, dos, y vamos a agarrar lazada y vamos a entrar por dentro, así. Así. Y vamos a hacer puntos altos. Un punto en cada punto de base. Aquí nosotros terminamos con 36 puntos en esta vuelta. Y aquí vamos a hacer 36 puntos altos agarrando la hebra por detrás. Así en todo el contorno. Aquí ya termino y hago mi punto deslizado. Así, mire cómo me va quedando. Usted agarra su tapita y la va midiendo si usted nota que le está quedando pequeña o usted la va midiendo. Aquí ahora nosotros le vamos a hacer medios puntos. En todo el contorno vamos a hacer una cadena y entramos haciendo medio punto. Uno
2 y 3. Y aquí hacemos una disminución. Así. Así lo vamos haciendo en todo el contorno hasta llegar aquí. 2, 3 y una disminución. Aquí mire ya, mire cómo me va quedando. Aquí nosotros ya vamos a agarrar haciendo 1 y 2. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, en este espacio. Vamos a ir haciendo un punto alto, agarrando por detrás, así. Una lazada y voy agarrando así. En cada punto, un punto de base. Esto lo vamos a ir haciendo cuando nos falte, como vayamos haciéndole que nos falte como unos 6 puntos, nosotros le vamos a ir colocando, le ponemos, bueno, vamos a seguir y ya yo regreso. Cuando vaya llegando aquí, regreso. Aquí mire que ya yo voy a colocarle la tapita, fíjense hasta donde llegué. Aquí usted le puede poner su relleno, así un poquito de relleno y lo coloca así. Yo lo voy a colocar con esto, lo puede colocar de las dos formas. Lo voy a poner con esto hacia abajo, así. Así, mire. Así lo voy a colocar yo, mire. Así. Ya teniéndolo así, yo termino de hacer mis puntos de disminución hasta llegar aquí. Igualito lo voy haciendo como venía tejiéndolo. Y ahora que ya yo llegue allí, regreso. Aquí mire, vean cómo me quedó. Ya así. De este lado es que la vamos a decorar. Así. Entonces ahora usted aquí va a hacer 1 y 2. Agarre las 2 hebritas y hace con un hilo de 2 hebras. Yo estoy utilizando un hilo de 2 hebras de 1 milímetro de grueso y mi aguja es de 1.7. Aquí vamos a ir tejiendo, haciendo disminuciones en toda el contorno. Hago así, saco la otra, así y cierro completo. Así vamos a ir tejiendo en todo el contorno, puro disminución, hasta llegar en todo el contorno. Ya teniéndolo así, usted va a agarrar las hebritas de adelante, así. Y va agarrando su hebrita y luego ala su aguja, así. Y cierra su con punto deslizado, así. Y así como hace esta tapa, como la forra, así forra la otra. Si usted consigue una que es más pequeña, como esta, usted le hace, aquí le hicimos 3 vueltas, 1, 2 y 3 vueltas. Usted nada más le hace 2 vueltas para este tamaño más pequeñito, para que sea uno más pequeño y uno más grande. Y aquí le hace medio punto, así le hace aquí puntos altos y aquí medio punto o punto bajo, así. Así cuando ya tengamos las 2 tapas, regreso. Ahora que ya tenga la otra, regresamos. Entonces, mire, ve aquí ya. Fíjense que esta es yo le tengo una más pequeña. Entonces, mire, le hice sus 12 puntos altos y aquí le hice una vuelta de aumentos. Que fueron 24. Aquí le hice sus 2 puntos altos, medio alto. Y aquí le puse puntos altos, un punto en cada punto de base y lo cerré con medio punto. Ya teniendo las 2 tapitas así ya cubierta, usted las va a colocar así. Fíjese que este hilo lo pone ahí y aquí vamos a comenzar uniéndolo. Y lo unimos. Si usted consigue sus tapitas del mismo color, mejor. Porque por lo menos le va a salir más del mismo color, pues así.
Esto lo vamos a unir hasta aquí, 4 puntos, y después de este lado con el otro hacemos 4 puntos más, así. Entonces mire, vea cómo ya lo cosí de este lado, lo cosí de este lado, lo uní, y así nos queda. Ahora vamos a hacerle los bracitos. Los bracitos, usted va a hacer un anillo mágico. Mire, y va a hacer aquí 6 puntos. Primero hacemos nuestro puntico de seguridad y hacemos 6 medios puntos o punto bajo, así. Aquí van 3, 4, 5 y 6. Aquí alamos nuestra hebra y aquí vamos a hacer un puntico deslizado. Así. Aquí voy a poner esto como separador. Usted póngase un separador ahí para que sepa dónde van sus puntitos. Aquí. Y aquí vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y hacemos 1 y 2. Y vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos. Así, aquí ya llevamos 4, 6, 8, 10, 10 y 12. 12 puntos bajos. Ahora aquí vamos a comenzar haciendo un punto en cada punto de bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 5. Ahora que ya yo esté en la vuelta 5, regreso. Bueno, entonces ahora aquí ya terminé mis 5 vueltas. Le voy a poner aquí mi... Bueno, vamos a dejarlo así de ya. Hace aquí una cadena. Y aquí voy a hacer lazada. Y voy a ir agarrando la hebrita de adelante. Y aquí en esta hebrita voy a hacer medios puntos altos. Así. Así. Agarrando la hebrita adelante en cada punto de base. Y lo agarra con cuidado. Y así va haciendo medios puntos en aumento. Y termina la vuelta con 24 medios puntos altos. Entonces, mire, ya aquí ya termino mi vuelta. Aquí yo hago una cadena y esta hebra la podemos cortar. Entonces, aquí vamos a abrirle donde comenzamos. Aquí vamos a poner nuestro separador para saber dónde es que vamos a comenzar. Y vamos a agarrar del mismo color que estamos haciendo nuestro muñequito. Y vamos a agarrar la hebrita que dejamos cuando tejimos. Así. Aquí tenemos nuestro puntito. Y aquí vamos a ir haciendo un puntito. Y ya este nos cuenta 2 y 3. Y aquí hacemos, agarrando la hebrita, vamos a ir agarrando así y así, una disminución. 1, aquí ya llevamos 3, 4, 5, una disminución. 5, ya tenemos aquí 6, aquí hacemos 6, agarrando la hebrita de adelante, 7 y 8. Así. Aquí cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí ahora vamos a comenzar haciendo
Ponga su separador, una cadena y vamos a hacer un punto en cada punto de base. Y esto vamos a hacer 8 medios puntos, un punto en cada punto de base hasta la vuelta 8. Ahora que yo esté en la vuelta 8 regreso. Y así hace los dos bracitos. Entonces, mire, a medida que usted los va haciendo, los va rellenando. Así le quedan los dos bracitos, mire. Es lo más cuchicuchi. Así. Ahora vamos a hacerle el ojito. Los ojitos lo va a hacer de la misma forma que le hace los dos brochecitos de adelante. Se agarra una sola hebra y aquí va a ser un anillo mágico y va a ser 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así se lo hace. Y corta así, mira. Aquí cierra con un puntico deslizado. Y aquí le queda listo ya su ojito, mire. Así le hace el ojito y también le hace los dos brochecitos que van adelante. Hace 4 piececitas de esta misma. Ahora vamos a hacerle el hocico, la naricita. La nariz usted va a hacer, agarra su anillo mágico, mire, lo va a hacer de esta forma. Aquí hace uno, lo hace con mucho cuidado porque, ajá, esto, como es chiquitico, tiene que hacerlo con mucha paciencia. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Cierra su hebrita, así. Después la tranca bien, 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 lo va a la bien después. Pero por los momentos lo hace así y cierra con un puntico deslizado. Así. Mire, así. Aquí usted va a hacer en la primera, va a hacer un aumento. Un aumento y hace aquí, agarrando su hebrita, hace 1 y 2. Hace. Usted ponga su separador para que no se le pierdan los puntos, porque como son piececitas pequeñas, después cuesta. Y usted le va dando así, cosa que la vaya doblando poco a poco. Así. Ya teniéndolo así, mire, así. Usted aquí va a agarrar ahora, ponga el separador de puntos y va a comenzar. Ya aquí ahora tiene 4 puntos con el aumento. Entonces usted aquí ahora hace, aquí agarra con cuidado y hace un aumento. Sí. 1, un aumento y ahora hace 3 medios puntos. 1, 2, jalando su hebra y 3. Así. Aquí fíjese que fue donde comenzó, aquí donde tiene su separador. Por eso le digo que ponga su separador. Aquí vamos a comenzar ahora haciendo un aumento. Un aumento. Y aquí hace ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ya termina la vuelta con 6 medios puntos. Ahora comienza esta vuelta haciendo un aumento. Así, un aumento y 5 puntos bajos. 1,
2, 3, 4 y 5. Así. Hace aquí un puntico deslizado. Así. Y así termina la naricita. Esto le va a quedar, fíjese usted que le va a quedar durito. No necesita de rellenarlo, pero si desea lo puedes rellenar. Así. Así le hacemos la naricita. Y luego colocaremos aquí con 7 puntos. Así. Vamos a hacer aquí el sombrerito. Aquí en el sombrerito usted va a hacer un anillo mágico y va a hacer 6 medios puntos o puntos bajos, como usted lo conozca. Vamos a hacer 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cerramos nuestro anillo con un puntico deslizado. Así. Y aquí vamos a hacer aumento. Hacemos una cadena de altura y vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así en todo el contorno. Aquí vamos a comenzar haciendo nuestra tercera vuelta y vamos a hacer un punto y un aumento. Así en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Así. Uno y uno. Aquí ya ahora vamos a empezar a tejer nuestra cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a ir haciendo los mismos 18 puntos, pero agarrando la hebrita de atrás, mire, así. Agarrando toda la hebrita de atrás, los mismos 18 puntos, y así lo vamos tejiendo. Entonces ya aquí, mire, vamos a ir tejiendo nuestra vuelta. Así, vamos a ir agarrando la hebra completa. Y los mismos 18 medios puntos los vamos tejiendo hasta la vuelta 6. Ahora que ya yo esté en la vuelta 6, regreso. Entonces ya aquí voy a hacer mi último punto de esta vuelta, la vuelta 6. Así, pero no lo cierro. Yo lo cierro con el color verde. Le voy a hacer un vidito en el sombrerito. Así. Y voy a ir aquí y me deslizo. Así. Y ahí mismo hago un medio punto. Así. Y así voy tejiendo todo este contorno. La vuelta 7 y la vuelta 8 con el color verde. Así. Así vamos tejiendo. 2 vueltas. Hicimos la vuelta 6, esta es la vuelta 7 y la vuelta 8 con el verde. Entonces ya aquí ya termino mi vuelta 8 y voy a hacer el cambio de color con el negro otra vez. Entonces yo aquí ya hago mi cambio de color. Fíjese que usted tiene que hacer su cambio de color que le quede todo rectecito, rectecito. No es que porque es pequeño usted le va a salir uno por allá, otro por acá, no. Y usted hace su cambio de color y entra entre el medio de la cadena. Así. Y aquí hace un puntico deslizado. Y aquí mismo entra y hace su medio punto. Cuando usted venga ya dando el contorno, usted no lo va a tejer deslizado, va a tejer el medio punto. Y aquí ya hicimos un medio punto, ahora vamos a hacer un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Un medio punto y un aumento. Entonces, ya aquí tengo, mire, mi punto deslizado. Este es mi punto deslizado. Yo este punto no lo voy a tejer, voy a tejer el que sigue. Así.
Ajá, ¿ves? Así, y voy aquí tejiendo un punto en cada punto de base. Así lo voy tejiendo en todo el contorno hasta terminar toda mi vuelta hasta llegar aquí. Entonces aquí ya yo termino, mire, hago una cadena y aquí hago mi punto deslizado. Así le hacemos el sombrerito. Si usted desea hacerle un punto cangrejo, usted le puede hacer un punto cangrejo de encaje o le puede hacer una cadena y un punto deslizado así en todo el contorno. Lo que usted desee, usted se lo hace como su toque personal. Así se lo hace y ahora ya regresamos armándolo. Entonces, mire, ahora usted va a colocarle la naricita aquí entre el medio de nuestro primer anillo mágico. Así, ahí le coloca la nariz. Le coloca sus ojitos, se los cose. Así, hay uno y el otro aquí. Usted también puede utilizar, en esta ocasión, como son pequeñitos, puede utilizar silicón. Así. Así le va a poner sus ojitos. Aquí en esta parte le pone sus botoncitos. Así. Uno aquí y otro aquí. Y aquí, mire, los bracitos van aquí. Así. Así. Y su sombrerito aquí. De todas formas, usted lo va cosiendo así. Yo le voy a ir uniendo, cosiéndolo, y cuando ya le tenga cosido estas piezas, regreso. Entonces, mire, vea, mire cómo va quedando de lo más precioso. Usted aquí ahora le vamos a colocar el sombrerito. Usted si quiere, a este yo no le puse. Mire, así. Yo eso lo dejé así. Pero si usted desea, a este yo le voy a echar una amiguita de relleno. No mucho, una amiguita. Así. Mire, así se lo ponemos. Y le vamos a colocar su sombrerito. Esta parte vamos a colocársela hacia el medio. Así. Y aquí le vamos a ir cosiendo el sombrero. Así en todo el contorno. Le voy a ir cosiendo así. Usted, esto, después que usted ya lo haya cosido y lo coloque así, usted a este lado, en este lado le hace una boquita bordada, así. Le pone su ojito y le pone su botoncito y le hace su otro lado del muñequito. Bueno, ahora que ya yo lo termine de coser, regreso. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestro muñequito de nieve. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. Es fácil, sencillo de hacer, reciclando. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.